Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Carlos. Oremos. Que tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y la honra. Bendecimos tu palabra, Señor, esta tarde. Y sé tú obrando, Señor, en nuestros corazones y hablándonos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años, diga conmigo, 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró Matusalén, 300 años, diga conmigo, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hoy presentamos las 2 etapas de la vida de Enoc. Aquí nos habla de las 2 etapas de la vida de Enoc. Bíblicamente sabemos que Enoc es descendiente de Adán, ¿correcto? Eso lo habla en el capítulo 5 de Génesis. Y desde Adán hasta Noé, si usted lee detalladamente el capítulo 5 del 1 al 32, va a encontrar 10 generaciones. Ahora, para Dios los números son importantes. Para Dios los números son importantes. Ojo que el diablo también usa los números para hablar sobre la adivinación y la suerte. Pero para Dios los números son muy importantes porque cada día de la creación tiene un significado. Así como decimos que el número 7 representa el reposo de Dios. Según la numerología bíblica, el número 10 en la Biblia representa la plenitud del tiempo y la consumación final del plan de Dios. ¿Qué generación era Noé? La 10ª generación. Y también sugiere una perfección a la ley divina. En este caso vemos también los 10 mandamientos, las 10 vírgenes que habla Mateo. Y Noé pertenece a la 10ª generación. En él se consumó el plan de Dios. ¿Encaja o no encaja? Encaja. En cambio, Enoc pertenece a la 7ª generación. Si usted lee, Enoc es la 7ª generación. Y el número 7 representa la perfección divina en su totalidad, lo que es completo. Si usted lee Judas 14, Judas dice Enoc, 7º desde Adán. ¿Por qué dice 7º? Porque era la 7ª generación. 7º desde Adán. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de Enoc y cómo Dios obró en su vida, trayendo en él lo total y completo de su presencia. Enoc atravesó por 2 etapas en su vida. No siempre caminó con Dios. De ahí le voy a explicar poco a poco el texto. Todo aquel que es transformado por Dios descansa en este número de perfección, el número 7. Y la madurez espiritual. Enoc simboliza y representa al hombre espiritual creado según Dios. Vamos a Efesios 4:24. Nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestido del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es un hombre que la psicología no ha podido crear, ni la filosofía ha podido crear, ni la tecnología puede crear un hombre, un nuevo hombre, sino que el trabajo es de Dios mismo, creando en el interior del ser humano un nuevo hombre. Solo el Espíritu de Dios puede vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios.
¿Qué significa según Dios? Quiere decir que Él puede determinar en qué forma te puede crear. Él es el alfarero, nosotros el barro. Y según como Él quiere hacerte, te hace. Si Dios ha querido formar un nuevo Carlos, lo voy a formar pero en el hospital. Y Dios usa muchas maneras para crear ese nuevo hombre. Existieron varios Enoc en la Biblia, ¿sí? Hubo varios Enoc. Vamos a ver ese tema. Enoc, hijo de Caín, nieto de Adán, Génesis 4:17. Después tenemos a Enoc, hijo de Yared, nieto de Mahalaleel, Génesis 5:20. En Génesis 5:21-24 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. En el caso de Enoc también podemos observar que en la actualidad existen también 3 libros con el nombre de Enoc, pero el más relevante y sobresaliente es el libro de Enoc que menciona Judas 14. Vamos a Judas 14. Ese es el más relevante. ¿Qué dice? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías en que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ese es el libro más relevante. Ojo, que Judas, que fue hermano de Jacobo y hermano del Señor Jesús, él como buen judío leía el libro de Enoc. Ojo que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, ni Judas sabía que una de sus cartas iba a formar parte del Nuevo Testamento. Yo creo que ninguno, ni Pablo ni Pedro, sabría que sus cartas que ellos enviaban a las iglesias iba a formar parte del Nuevo Testamento. Dios no se lo reveló. Es como que si usted escribe algo y usted se lo envía, pero usted no sabe que esa carta puede llegar a todo el mundo. Usted no sabe. Ellos no sabían. Ellos leían el Pentateuco, el Antiguo Testamento, y leían el libro de Enoc como buenos judíos. Y el libro de Enoc, Judas nos comparte el pensamiento de uno de los primeros capítulos del libro de Enoc. Y el Espíritu Santo, aquí viene lo tremendo, que el Espíritu Santo usa ese fragmento del libro de Enoc para que Judas lo escriba. Y aquí fue lo que Dios me hizo entender. Tú puedes leer cualquier libro, ojo que sea bueno, y el Espíritu Santo puede usar un mensaje que haya tocado tu corazón para compartirlo con alguien. Y Judas no sabía que el fragmento del libro de Enoc iba a formar parte del Nuevo Testamento. Él no sabía eso. Entonces, este es el libro más relevante de los judíos, conocido también como un libro apócrifo. Y busqué el significado de la palabra apócrifo. Significa lo que está escondido u oculto. Eso significa apócrifo. Que no es una obra de la persona a quien se atribuye la autoría, en este caso a Enoc. Entonces, eso significa la palabra apócrifo. Ahora, Dios le permitió a Enoc escribir este libro para poder manifestar lo que él vivía. Pero Dios no permitió que este libro forme parte de los 66 libros de la Biblia, no lo permitió. Pero sí permitió que un fragmento de ese libro Judas lo escriba en su carta para que sea parte del Nuevo Testamento. ¿No es maravilloso eso? Es maravilloso cómo Dios obra cuando Él tiene un propósito. En la Biblia se menciona el nombre de Enoc en varios libros. Hebreos 11:5 nos habla de la fe de Enoc que fue traspuesto. O sea, Dios lo sacó de este lugar, pastor, y lo llevó a otro lugar, ¿no? Fue traspuesto. En Judas 14 nos habla un fragmento de lo que estaba escrito en el libro de Enoc
y Génesis 5:24 nos habla que caminó con Dios. Entonces vemos varios textos que apoyan lo que sucedió y lo que hizo Enoc. Vamos a hablar de la primera etapa de la vida de Enoc, una vida natural y con conciencia de Dios. Vamos a Génesis otra vez. Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vivió Enoc indica la existencia propia de la vida, la manifestación, la intensidad, la fuerza. Y esta vida manifiesta un caminar natural del ser humano. Eso fue lo que vivió Enoc, donde realizamos muchas veces nuestras actividades diarias y aún pecaminosas como seres humanos. Ahí nos dice que caminó con Dios. Empieza diciendo, vivió Enoc. Empezó a desarrollar una vida natural, como todo ser humano. Él no nació siendo espiritual. Él no nació y empezó a caminar con Dios desde el vientre de su madre, no. Él llevó una vida tan normal como todos. Pero Dios le permitió tener una vida natural los primeros 65 años de su vida. Vamos a ver algunos ejemplos de esta vida. Génesis 10, 8, 9. Nos habla de una vida poderosa del ser humano. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí nos presenta la vida del ser humano, en el caso de Nimrod, una vida poderosa, una vida vigorosa, tal como el ser humano siempre quiere vivirlo. Después tenemos una vida natural, 1 Corintios 2, 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí vemos al hombre natural. Tenemos una vida sensual, Judas 19, Judas no tiene capítulo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quién es la persona sensual? Una persona que vive de acuerdo a sus sentidos, mas no vive de acuerdo a la guianza del Espíritu. Ese es el hombre natural. Y tenemos también una vida sin Cristo. Efesios 2:12 nos habla de una vida sin Cristo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces, cuando la Biblia dice vivió Enoc, se refiere a una vida natural, a una vida sensual, como habla Judas, a una vida vigorosa y poderosa como Nimrod, y a una vida sin Cristo. Y puedo ponerte muchos ejemplos. Y esa es la vida natural que Enoc vivió los primeros 65 años de su vida. Si para Dios los números son importantes, ¿qué significa el número 65? Acuérdate que el Señor habló de 300 que pelearon el ejército de Gedeón, habló de 40 años en el desierto, habló de 12 discípulos, habló de 10 vírgenes. Quiere decir que para Dios los números tienen un valor espiritual y tienen un significado. Entonces estuve investigando que el número 6 representa y expresa un poderío del maligno. Si usted lee Éxodo 14:7, dice que Faraón tomó 600 carros escogidos para perseguir a Israel. O sea, estamos hablando de un hombre que estaba dispuesto a la batalla. Eso está en Éxodo 14:7. En Primera de Reyes 10:19 se menciona que el trono de Salomón tenía 6 gradas. Salomón no pudo llegar a 7. Hasta ahí nomás llegó Salomón. Y vemos la vida de Salomón, que también no fue tan buena, ¿no? Entonces podemos observar aquí
la importancia de los números. 600 carros a caballo, 6 escalones en el templo de Salomón y el número de la bestia, que es el 666, otro número vemos ahí. Aquí denota el orgullo humano y el poderío y el orgullo absoluto del ser humano, por supuesto, mezclado con lo satánico. El número 5 indica la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. El número 5. En el número 5 Jesús alimentó a los 5,000, Lucas 9:13. En Éxodo 30:22 se menciona los 5 componentes de la unción. Entonces se da cuenta que todo tiene un significado. Ahora, si unimos el número 6 con el número 5, vamos a entender que esos años de vida que Dios le dio a Enoc tuvo un significado grandioso. En primer lugar, entendemos que Enoc, como ser humano, vivió una vida natural y pecadora como todos. Eso representa el número 6. Y que la muerte espiritual de Adán también lo alcanzó a él, tan igual como a su siguiente generación. ¿Usted cree que no alcanzó la muerte? Por supuesto que sí. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuantos todos. Entonces, Enoc no nació santo, pues hermanos. Se predica que no caminó con Dios, pero no se presenta la otra etapa de la vida de Enoc, que él no caminó con Dios. Él vivió como todo ser humano, natural aquí en la tierra. Pero Enoc era consciente de Dios y oralmente, porque se transmitía oralmente, se le había transmitido la historia del huerto del Edén y lo que sucedió después. Él lo sabía. Y todo ser humano, aunque viva en pecado en su espíritu, tiene conciencia de que Dios existe. Y eso sucedió en Enoc. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad, ¿dónde? En nuestros. Entonces el hombre conoce, sabe internamente que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y sentimos de que Dios existe. Por más de que vivas en pecado. Si el número 6 nos habla de la humanidad de Enoc y el número 5 nos habla del gobierno de Dios sobre el hombre, pues entendemos que el año 65 de la vida de Enoc era una combinación de su humanidad y su conciencia hacia Dios. Quiere decir que los 65 años que vivió Enoc representa una parte de su vida como hombre natural y pecador que vivió en esta tierra, pero que también tenía conciencia de Dios. Acuérdate que el número 6 representa el pecado, la humanidad, y el número 5, el gobierno de Dios. Y si tú unes esos dos números, vas a entender por qué Dios le regaló 65 años, porque él era un hombre natural, como todos, pecador, que arrastró el pecado de Adán, pero después él reflexionó y dijo, no, ahora voy a caminar con Dios. Tomó conciencia en su espíritu que tenía que caminar ahora con Dios. Y esta es la vida que todo ser humano, como peregrino y extranjero, atravesamos. Vamos a Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Entiende lo que dice Pablo. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo te habla de que existe una ley espiritual, pero también existe lo carnal. Entonces el hombre carnal camina en esta humanidad, pero también es consciente de la ley espiritual. Y eso le sucedió a Enoc. Sin embargo, Enoc representa a todo ser humano pecador que vive su propia vida y que tiene conciencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y no solo eso, sino que Enoc engendró ¿a quién? A Matusalén, tuvo un hijo. Yo vivo mi vida, tengo mi familia como Enoc, peco como Enoc, pero te llamó el Señor.
A ver yo, ¿cuántos años viví sin Dios? 18 años. Ya ponle, de que salí el vientre de mi madre. De los 18 años para adelante, ¿cuántos años han pasado? 28, 38, 25 años. Quiere decir que 18 años caminé sin Dios y 25 años caminé lo mismo que le pasó a Enoc. Y nos pasa a todos. Vamos para la segunda etapa de la vida de Enoc, una vida caminando con Dios. Bonito estudiar a Enoc. Verso 22 del capítulo 5 de Génesis. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Quiere decir que cuando tenía a Matusalén no caminaba con Dios, después que lo engendró. ¿Cuántos años caminó con Dios? 300 años. ¿Y qué sucedió? Engendró hijos e hijas. Realmente la diferencia, el cambio. Enoc significa consagrado a Dios. Qué lindo su nombre. Cuando tengas un hijo, un nieto, díganle que le pongan Enoc. Consagrado a Dios. Ahora empezaría una nueva etapa en la vida de Enoc. Este hombre tardó 65 años para tomar la decisión de caminar con Dios. Qué bonito. Esto es el reflejo de nuestra propia vida, donde vivíamos según la carne y nuestros propios deseos los satisfacíamos. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, empiezan nuestros mejores años. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde decidimos caminar con Dios. Yo caminé 18 años sin Dios. De ahí para adelante fueron sí mis mejores años. También he padecido y he llorado como todo cristiano, ¿no, pastor? Y mejores años, ¿por qué? Porque he visto a mi abuela levantarse en la silla de ruedas cuando oraron por ella. He visto cuando oramos por una hermanita que tenía sida, ¿te acuerdas, Susan? Y fue sanada. He visto cuando la hermana Rosa Chávez, que era ciega, ¿te acuerdas? El Señor le devolvió la vista. Y hemos visto durante estos años que Dios me llama a mí y a través de mi persona, el Señor me llama a través de mi abuela, y Dios me usa a mí para traer a Susan, y por medio de Susan se ganó a mi hermana, a toda la familia, a mi tía, y es increíble, son los mejores años. Empezamos una nueva vida caminando con Dios. Hubo dos personas en la Biblia que se menciona que caminaron con Dios. ¿Quieres saber? Génesis capítulo 6, verso 9. ¿Qué dice tía Miriam? A ver. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Quién más caminó? Enoc. Y Enoc también caminó ¿con quién? Dos personas en la Biblia que caminaron con Dios. Enoc y Noé. A veces yo escucho en la calle expresiones como Dios camina conmigo. No, Dios no camina contigo. Dios te puede acompañar, te puede proteger, pero tú decides caminar con Dios. Aquí no dice que Dios caminó con Enoc, ni tampoco dice que Dios caminó con Noé. Aquí dice Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Yo decido caminar con Él. No es que Dios camina conmigo, quiere que Dios camine contigo. ¿Qué va a aprender Dios de ti? Tú también tienes que aprender de Él. Si tú caminas con alguien, ¿es para qué? Para aprender. Pues. Yo cuando empecé en el Evangelio me decían, ven Carlos, tenemos una campaña evangelista, acompáñame. Yo caminaba, y iba observando, iba aprendiendo. Caminaba y me enseñaba y me aconsejaba en el camino, caminaba con las personas. Igual Enoc dijo, hasta aquí, ya viví sin Dios. Durante 65 años tengo a Matusalén, arrastro el pecado de Adán, conozco el huerto del Edén, me han informado, sé que pecaron. No, voy a tomar una decisión, dijo no, voy a caminar con Dios de aquí para adelante. Qué lindo, Enoc tomó la decisión de caminar con Dios. ¿No le alegra eso? Amén. Dios nos puede acompañar en algunas situaciones de nuestra vida, pero somos nosotros los que decidimos caminar con Dios.
Si yo camino con Dios, Dios camina conmigo. Que Dios vaya contigo, hijito, y el hijito es desobediente y no quiere ir a la iglesia. Mi pregunta es, ¿Dios irá con él? Por misericordia. Pero lo que Dios está esperando es que él se decida, ella se decida y diga, sí, Señor, 20 años caminé en pecado, no sé, en maldad, en robo, pero Señor, quiero cambiar, yo voy a caminar contigo. Qué lindo. En su propia vida pasada, Enoc caminó en su propio pecado y para su propia vida, pero después decidió caminar con Dios. Quiere decir que caminar con Dios significa seguir sus pisadas, seguir sus caminos, seguir sus mandamientos, ser como Él y aún teniendo atributos espirituales de parte de Dios en nuestro espíritu. Eso significa caminar con Dios. Significa dar pasos sobre una vía. Caminamos con Dios paso a paso. Ese es caminar con Dios. Caminar con Dios paso a paso. Dios te va enseñando en la universidad de la vida paso a paso lo que tienes que aprender, lo que tienes que hacer, lo que tienes que predicar, que tienes que obedecer. Si tú quieres caminar con Dios, Él te va a hacer pasar por el dolor del valle de lágrimas también. Él te va a formar, vas a llorar. ¿Quieres caminar conmigo? Jesús dijo a la multitud que vino, y Jesús voltea y le dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es caminar con Dios. Pero más arriba del pasaje Jesús dice, el que no aborrece padre, madre, hijos, hija, esposa y aún a su propia nuera, no puede ser mi discípulo. Y si no aborreces tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Ese es el que camina verdaderamente con Dios. Ahora, aborrecer no significa que yo voy a odiar a mi mamá, que yo voy a odiar a mis hermanos, no. Aborrecer significa que antes yo le daba el primer lugar a mi madre, la adoraba y a Dios no lo adoraba, a Dios lo dejaba de lado. Adoraba a mis nietecitos, a mis hijitos, pero a Dios lo dejaba de lado. Dios no me importaba. Adoraba mi trabajo, adoraba a mi esposo, lo atendía excelentemente bien, pero a Dios lo dejaba de ladito. Pero Dios te dice, no, ahora tiene que ser al revés. Tú tienes que servirme a mí, tú tienes que adorarme a mí, como que pareciese que estuvieses aborreciendo a tu familia. Nunca me olvido cuando una vez estaba en el segundo piso, fue mi almorzando. Todavía en ese tiempo mi tía Miriam era creyente. Y yo tenía que ir al culto. Yo estaba tenso y preocupado. ¿Qué me van a decir ahora que les digo que tengo que ir a la iglesia? Porque yo llegué rapidito, almorcé y salí, me acuerdo. Voy a armarme de valor, Señor, dije. Gracias, familia, Dios le bendiga. Voy a ir al culto. Y empezó. Y yo me iba orando a la iglesia, Señor, tengo que ir a tu casa. Tú me has dicho que si no aborrezco padre, madre, hijo, hija, no soy tu discípulo. Así que te doy tu tiempo a ti, mira, llorando. Pero después, poco a poco, el Señor fue enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Eso es caminar con Dios, caminar paso a paso. Camino con Dios en sus padecimientos. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Caminar con Dios es padecer como Él padeció por nosotros, ¿no, pastora? Ese es caminar con Dios. Para eso hemos sido llamados, porque Cristo padeció por nosotros, nosotros también debemos seguir sus pisadas, padecer como Él padeció. Tal vez no vas a cargar la cruz de Jesús. Ojo, que en San Lucas dice, el que no lleva, ¿qué dice? Su cruz. No dice que vas a llevar la cruz de Jesús, porque tú ni yo podemos llevar la cruz de Jesús. Él
fue elegido para llevar su propia cruz, su propio calvario, su propio sufrimiento, sus propias heridas. Ahora te toca a ti, discípulo, a ti. Tienes que llevar tu cruz ahora como yo llevé la mía. Ahora muéstrame de que eres mi discípulo. Muéstrame de que me amas más a mí que a tu propia familia. A veces me pasaba en la casa de mi suegra y en la casa de mi tía Miriam, en esos años, que yo tenía que salir a la iglesia o a predicar y yo me iba llorando. Decía, Señor, me ganó un problema ahora con mi familia, y el Señor me hacía recordar que no aborrece su propia vida, el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Y a veces habían semanas que yo paraba en mi casa en Tomás Valle, sentadito en mi mueble rojo llorando. Nadie iba a visitarme. Mis amigos de aquí del barrio, nadie me hablaba porque era cristiano. Y yo lloraba, y nunca me olvido cuando una vez estoy en la iglesia y llega un predicador de Colombia que yo no lo conozco, y el predicador de Colombia me dice, tú que estás al fondo, ven, párate acá. Y el predicador me dice, el Señor te ve llorando siempre sentado en tu mueble rojo, pero yo te digo que yo estoy contigo. ¿Cómo sabía ese predicador? Yo no lo conocía. Y yo lloraba, el Espíritu Santo dándome una palabra de ciencia. ¿Cuánto dicen amén? Él conoce tu sufrimiento. Camino con Dios, renunciando a todo. Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, significa maduro, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Camino con Dios. ¿Alguna vez has hecho alguna actividad para los pobres, hermano? Muy poco, ¿no? Yo no recuerdo haber hecho actividad para los pobres. Más hacemos actividad para nuestras enfermedades, para pagar nuestras deudas. Pero ¿alguna vez has vendido todo lo que tienes para dárselo a los pobres? ¿Alguna vez has observado en tu casa qué puedo vender, Señor? ¿Qué puedo vender? Y todo el dinero recaudado va a ser para este indigente. Creo que nunca hemos hecho eso. Claro. Pero es bueno pensar en eso, ¿no? El Señor le dijo, vende todo lo que tienes. Yo que soy vendedor, a ver que el Señor me dio la gracia para vender. ¿Por qué no puedo vender un producto y el dinero recaudado para la gente que necesita, una familia que no tienen que comer, que no tienen que vestirse? Dios me ha dado el talento de la venta para bendecirte a ti. Qué lindo hacer eso. Y si hacemos eso, estamos caminando. Camino con Dios, sirviéndole. Si alguno me sirve, Juan 12:26, sígame. Qué bonito. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Caminamos con Dios, siguiendo al Señor. ¿Cuánto se goza con este mensaje? Dice la Escritura, vamos otra vez a Génesis, capítulo 5, verso 22. ¿Cuántos años caminó con Dios Enoc? 300. ¿Y cuántos años vivió? 65 años. ¿Cuántos años vivió? 65 años. ¿Y cuántos años caminó con Dios? 300 años. Agárrate con esta perlita. Quiere decir que cuando tú decides caminar con Dios, Dios te alarga la vida, Dios te extiende la vida, Dios te da más vida, Dios te da más fuerza para que veas a tu generación, a tus nietos, a tus bisnietos. El Señor le alargó 300 años más para ti, Enoc, porque has decidido caminar conmigo. Pero antes, cuando no caminabas conmigo, yo solamente tenía 65 años de vida, pero has decidido caminar conmigo. Yo te voy a alargar la vida, Enoc. Te voy a alargar la vida 300 años. Y cuando uno camina con Dios, Dios te alarga la vida sobre la tierra. El número 3 en la Biblia significa armonía, plenitud, algo nuevo.
Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra. Ahí estaba el trino Dios, ahí están los tres. Significa unidad de crear una nueva imagen divina. Dios se unió, los tres eran uno solo, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, dice el libro de Deuteronomio, para crear una nueva criatura, una nueva imagen. Por lo tanto, si el número 3 significa eso, el número 300 acompaña ese concepto. Y el número 300 significa redención. José le dio 300 piezas de plata a Benjamín. Eso lo ve en Génesis 45:22. Jueces 7:2, Gedeón peleó con 300. Y el valor del perfume valió 300 denarios. No es maravilloso que para Dios los números son importantes, y eso significa el número 300, una nueva vida, un hombre nuevo, una mujer nueva, una nueva imagen. ¿Me entendiste? ¿Encaja o no encaja con los números? Encaja a la perfección. El número 65 ya sabes qué significa. Es un caminar natural del hombre, pero con conciencia de Dios. Pero el número 300 nos habla de una nueva criatura, una nueva persona, y esos son los que Dios transforma con aquellos que deciden caminar con Él. ¿Y qué sucedió esos 300 años? ¿Solamente tuvo un hijo llamado Matusalén? El Señor le regaló más hijos, más bendición, le alargó la vida, le dio más bendición. A Enoc te voy a regalar más descendientes, más hijos para ti, Enoc. Dios bendice al que camina con Él. Pero el que no camina con Dios, ¿qué sucede? Tiene su vida natural, pecadora, para triste, desalentado, no tiene bendición, para sufriendo. Pero el que camina con Dios es otra cosa. Para ir terminando, Dios conoce las dos etapas de nuestra vida. Susan, Génesis 5:23. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahí Dios hace un balance de su vida. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero esos 365 años tenían dos partes diferentes en la vida de Enoc. Los primeros 65 vivió Enoc, y los 300 caminó. Dios unió, y Dios conoce los años de tu vida. ¿Cuánto tiempo has vivido en el pecado? ¿Cuánto tiempo has vivido sin Cristo? ¿Cuántos años has vivido sin el Señor? Pero Él también conoce los años que tú vas a tener, y Él te lo va a dar si tú decides caminar con Dios. Pásale, hermana Ida. Conclusión. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa es la conclusión. Enoc fue el único hombre que no vio muerte, y aparte de Elías, también que no vio muerte, que el Señor se lo llevó. ¿Y por qué se lo llevó a Enoc? Porque dio testimonio de que agradaba a Dios. Dice el libro de los Hebreos que por la fe de Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que Enoc era un hombre sin fe los primeros 65 años, pero después los 300 decidió caminar con Dios y ser un hombre de fe. Y el libro de los Hebreos nos da testimonio de Enoc que por la fe él agradó a Dios y Dios se lo llevó. Este es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? ¿Los que viven como Enoc o los que caminaron con Dios como Enoc? Los que caminan con Dios se van en el arrebatamiento.
y ellos van a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué se lo va a llevar Dios? Porque dieron testimonio de haber agradado a Dios por la fe en Jesucristo. Y esa es la conclusión. Desapareció porque le llevó Dios. Dios se lleva a personas que tienen fe en Él. Vamos ahora. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias te doy por hablar conmigo. Llegó la hora de tomar la decisión de caminar con Dios. Ya no en nuestra propia vida carnal, lujosa, pecadora. Tienes que tomar la decisión de caminar con Dios. Porque el día que el Señor venga se va a llevar a su gente. Y si no caminamos con Dios, tristemente nos podemos quedar en la tierra. Pero el cielo está lleno de gente que caminó con Dios, que aún en medio de su dificultad se levantaron y tuvieron fe para seguir caminando con Dios. Oración de agradecimiento. Ayúdanos a cada uno de nosotros a no tener esa vida pecadora como la tuvo Enoc los primeros 65 años, sino a tomar la decisión de caminar contigo muchos años más. Alárganos la vida sobre la tierra, Señor. Tú le has bendecido a Enoc con hijos e hijas cuando él decidió caminar contigo. Las bendiciones vienen, Señor, cuando caminamos contigo. Pero cuando nos alejamos, sufrimos. Y te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Te invitamos, Espíritu Santo. Siento en mis huesos tu mover. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos. Así que ven. Bienvenido, Espíritu Santo, Señor. Siento en mis huesos tu mover. Siento
Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga.